Bien, muy buenos días o muy buenas tardes para quienes nos están sintonizando o viendo en diferido por las tardes. Eh, Bienvenidos todos a este programa, a esta dirección de grupo de esta semana, de la segunda semana de septiembre, en este día o en esta semana con un tema muy especial, la prevención del abuso sexual. Bueno, y para este tema tan importante, que lo trabajemos desde casa, que lo trabajemos en las direcciones de grupo, que lo trabajemos con cada uno de nuestros estudiantes, tenemos para esta conversación, este conversatorio, unos invitados muy especiales. Tenemos a Gladys Elena Zapata Betancourt, ella es psicóloga de la Universidad de Antioquia y magíster en terapia de familia y de pareja. Gladys Elena, muchísimas gracias por tu participación. Hola Luis Carlos, muchas gracias a ti por la invitación. Ok, también tenemos a César Augusto Londoño Molina. César Augusto Londoño ha venido acompañándonos en la institución en una nueva etapa este año con pues, este programa de la Secretaría o sea, de la Alcaldía de Medellín, que viene a apoyarnos el trabajo que viene haciendo Mónica en la institución como psicóloga. Entonces, César Augusto Londoño Molina es psicólogo y es especialista en psicología jurídica. César Augusto, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bien, y también tenemos a Leida Valencia. Ella es una persona muy querida por toda la institución. Sabemos que desde Leida Margot Valencia Quintero, desde hace mucho tiempo, viene trabajando en nuestra institución, en el Consejo de Padres, que lo ha estado liderando muchos años y ha sido una mano derecha para nosotros, para la rectora, para la institución, en muchas oportunidades. Muchísimas gracias, doña Leida, por estar aquí presente con nosotros para esta conversación hoy sobre el abuso sexual y la educación para la sexualidad. Gracias a usted, coordinador, por tenernos en cuenta. Ok, muchas gracias. Bueno, y también no podía faltar la voz de los estudiantes. ¿Y qué más que el representante de nuestros estudiantes? El personero de la institución, Anderson Castro Mesa, que está hoy con nosotros para llevar como esa voz de los estudiantes en esta conversación tan interesante que a todos nos debe de tocar, porque es una responsabilidad de todos estar muy pendientes del abuso, de la prevención del abuso sexual y desde luego de la educación para la sexualidad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Anderson, muchísimas gracias por tu presencia acá. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por la invitación y un saludo para todas las familias. Ok, gracias. Bueno, allá presentado pues como el elenco muy importante que nos tenemos hoy para esta. No es elenco porque no estamos hablando de una obra de teatro, pero bueno, pero de nuestros participantes de este conversatorio muy importante y lo van a estar escuchando. Yo sé que allá lo están viendo estudiantes, además que las familias enteras se pueden reunir a escuchar el programa y lo pueden ver con todos, porque un programa si es visto con un adulto, desde luego tiene esa posibilidad de compartirse de una mejor manera o de una manera adecuada. Entonces, la verdad, este grupo de personas va a ser muy importante para llevar a cabo esta conversación. Bueno, es un tema, la sexualidad misma es un tema que por mucho tiempo ha sido tabú y los jóvenes a veces dicen sabérsela toda sobre la sexualidad, ¿cierto? Pero también hay escenarios como en la casa, a veces en el colegio mismo, en las instituciones, donde casi no se habla de ello. Pues sí se da, se da el espacio, pero a veces en las familias a veces no se conversa. Bueno, y hay un asunto, hay unas estadísticas bien importantes a propósito de, o sea, a veces ciertas noticias nos llegan como un boom, ¿cierto? Como un florero de Llorente. Hace días lamentábamos pues el abuso de una niña en Verá Chamí, una niña de 13 años por unos soldados, 7 soldados, ¿cierto? Pero eso sucede, pero el problema, pues eso, entonces ahí llegaron los datos sobre el abuso sexual, pero resulta que es que el abuso sexual se da cotidianamente. En una investigación que hicieron unas, les voy a decir quiénes, concretamente, que hizo una investigación hecha por Clara Liliana Gallego Gómez sobre el abuso sexual. Esa investigación la hizo ella en Caldas, con otras compañeras en Caldas, hace algunos años con jóvenes de 10º y 11,
mostraban que de esos jóvenes, de todos esos jóvenes, el 12% habían tenido algún tipo de abuso sexual en lo que llevaba a su vida, ¿cierto? Entonces, bueno, esto sucede en Caldas, pero además que es el panorama nacional y puede ser más alarmante. Es decir, 120 jóvenes de 1000 tuvieron esa situación del abuso sexual. Entonces, ¿qué pasa? Y por la otra semana publica algo y dice que la revista Semana publica algo y dice que solamente el 1.2%, lo dijo la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 1.2% llega realmente, es investigado, está en proceso de investigación real como ya para... Entonces, mire, es un problema que se le devuelve a las familias. Bueno, y ahí a la sociedad. Bueno, y un problema entre la educación, entre el abuso sexual y esta pregunta para Elena y para César. ¿Qué relación hay entre la educación para la sexualidad y el abuso sexual? ¿Eso tiene una connotación directa o no? Elena. Bueno, gracias por la invitación y bueno, la pregunta me lleva a pensar siempre, y lo llevo directo a que, digamos, a que partir de considerar que todas las actitudes y comportamientos de los adolescentes o de los niños o de los hijos en medio de una familia van a estar siempre determinadas en gran medida por el tipo de relación que han establecido, como entre esos componentes de su núcleo familiar, porque es allí específicamente donde se desarrollan las habilidades o las capacidades necesarias para poder hablar de un proceso de su relación sexual, de cómo se relacionan a nivel sexual. Y esto depende en gran medida por toda la forma en que la familia y los hijos tengan, digamos, su relación y su visión a nivel de juicios, a nivel de valores, y eso depende de los roles y cómo se corresponden unos a otros en medio de lo que se han educado esos papás y en medio de lo que pretenden entregar a estos hijos a nivel de vida sexual o a nivel de este tema de la sexualidad que es tan fuerte y tan delicado. Sí, muchas gracias, Elena. César, esta relación hay una relación directa entre la educación sexual, o sea, la ausencia de una adecuada educación sexual y el abuso sexual en nuestra sociedad. Sí, claro. Yo pienso que debemos seguirnos capacitando en el tema de la prevención, en cómo identificar aquellos síntomas que nos va mostrando que un niño está siendo parte del abuso, ¿cierto? A cómo y dónde, a quién acudir, cómo buscar la ayuda, mejorar los canales de comunicación con nuestros padres en el hogar. Claro que sí, muchísimas gracias, César. Bueno, César hablaba un poco, bueno, nos dice el hogar, nos menciona el hogar, la familia. La familia, y le pregunto a Leida, ¿la familia sí es un espacio donde tú crees que la familia es un espacio donde se converse sobre la sexualidad? Los hijos, digamos, de una familia, digamos, de Colombia, de nuestro municipio, de nuestras familias, ¿sí tiene esa confianza para hablar con la familia, con el papá, con la mamá, con los hermanos, o a veces no viven con la mamá, sino con el papá? ¿Sí tiene esa confianza, doña Leida? Coordinador, pues eso es muy complicado uno saber, porque todas las familias somos muy diferentes. Estamos en un contexto diferente, los papás son de pensamientos diferentes, algunos con muchos tabúes todavía, otros que no le dan confianza a sus hijos para hablar. Yo digo que ante todo, nosotros los papás debemos tener confianza con nuestros hijos. Yo en las casas, pues para mí es muy importante como tener un comedor, ¿cierto? Porque en las casas se han perdido mucho. Ya los niños, los jóvenes comen en sus habitaciones, ya los comedores se acabaron. Y el comedor para mí es el punto, el contexto donde nuestros hijos se abren para contarnos muchísimas cosas. Yo tengo 3 hijas y para mí fue muy fácil esa educación sexual con ellas. Yo ya soy separada, pero cuando el papá estaba, se nos facilitó mucho eso porque él también era muy abierto a hablar sobre el tema. Entonces, lo que nosotros le decíamos a nuestras hijas era, hay que hacerse respetar y no se pueden callar. O sea, cualquier cosa que les suceda, por mínima que sea, porque hasta desde una mirada
uno puede ser abusado desde una mirada. Entonces nosotros nos sentábamos a hablar con nuestras hijas, todavía me siento a hablar con ellas porque somos nosotras 4, pero todavía nos sentamos. Entonces para mí es tan importante en una casa que haya ese comedor, que se puedan sentar todos a conversar, porque a nosotros nos funcionó muy bien, nos ha funcionado, nos sigue funcionando. Mis hijas ya están muy grandes, pero aún seguimos hablando de todas esas cosas hermosas, y yo invito a todos los papás a que tengan confianza en sus hijos, que les den esa confianza para que ellos se puedan dirigir a ustedes y que les crean. Cualquier cosa, por mínima que sea, les crean. No lo echen al olvido, no lo tiren a la basura, por favor indaguen y no se queden callados. Y por favor, papás, créanle a sus hijos. Doña Leida, muchísimas gracias. Nos habla de dos cosas muy importantes, o sobre todo una, y es volver a comer juntos, ¿no? Porque es que ese espacio de sentarse uno, al menos en unos momentos, ¿cierto? A veces no en todos los momentos, pero en momentos pues diario, esa rutina es fundamental. Y ojalá que la tengamos, es sentar, porque mientras vamos pues comiendo, pues cenando, podemos compartir con ellos, conversar. Anderson, doña Leida nos toca ese tema de ustedes los jóvenes, si tienen, y tú, y cómo ves tu generación, si tienen la confianza para hablar con la familia de asuntos como estos, sobre la sexualidad, si tienen la confianza, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Luis, pues la verdad yo creo que nosotros somos como los jóvenes, los más pequeñitos, y yo no creo que por ahí de la edad de 13 o 14 años uno vaya y le diga al papá o a la mamá así directamente, hábleme de eso, hábleme de cosas, porque uno le da pena. Pues eso pasa mucho. La verdad yo pues desde que he estado activo pues con las relaciones sexuales, que fue aproximadamente desde séptimo, que casi todo el mundo empieza en esa edad, pues la verdad yo no aprendí más en el lugar donde trabajo en estos momentos y en la calle con amigos que desde la misma casa. Pues hubo poco acompañamiento, la verdad. Porque uno le da pena hablar de estos temas con los papás, por como dice Leida, la confianza, a veces la confianza es difícil cuando uno es como tan joven y habla de todos estos temas. Claro que sí. Anderson nos plantea algo muy importante. Sí, Anderson, continúa. ¿Vas a continuar? Oye, bueno. No, pues y que uno de todas maneras como joven, yo creo que esa poca comunicación es porque los padres de antes, este tema, pues ellos dicen que vírgenes hasta el matrimonio y todo ese rollo. Entonces eran épocas y generaciones distintas. En estos tiempos las cosas han cambiado, sabemos que no es así. Claro que sí. Anderson plantea algo que a mí me parece muy interesante, y mirándolo también desde la perspectiva que plantea doña Leida, y es, bueno, doña Leida empezó diciendo, familias somos muy distintas, ¿cierto? Eso es muy importante. Las familias tienen principios, valores, y ahí es donde, primer lugar, donde se instauran pues como los valores, y desde luego, pero el hecho es hacerlo con convicción. Y Anderson nos plantea una cosa, ¿cierto? Bueno, a veces desde cierta edad, pero también eso no es que tenga que ser igual para todas las familias, pero lo más importante, ¿cierto? Eso no es lo mismo para todos los seres humanos, porque depende también de ese tipo de relación que tiene con los demás. Ahora, Elena nos hablaba un poquito de eso, el tipo de relación que van tejiendo ellos con las personas que están a su alrededor. Entonces, desde luego, eso marca también, el hecho es que podemos ser muy diferentes a la hora en que llegue digamos, el ejercicio pleno de la sexualidad, puede variar muchísimo, pero siempre, en cualquier momento, debes, ¿cierto? Ese elemento de la compañía, de la conversación, de la educación sexual es muy importante. Elena, ¿cómo podemos hablar nosotros de una prevención en la casa? Es decir, ¿cómo desde la familia y bueno, y desde cómo podemos prevenir el abuso sexual desde la familia? ¿Cómo podemos hacer eso, garantizar eso, cuando no hay esa comunicación, pues la comunicación ideal, digamos, que uno quisiera que hubiera en todas las familias? Bueno, hay varias cosas a tener en cuenta. Yo nombraba, bueno, voy a nombrar algo que para mí es muy importante cuando hablamos de abuso. Creo que ahorita lo nombró César, no recuerdo si sí o si no. Nombraba la claridad y poder tener
una diferencia y un conocimiento de qué es realmente abuso sexual, qué es violencia sexual, qué es acoso sexual, o sea, tener muy clara como estas diferencias, pero en la casa, en la familia, es entender que las familias son diferentes. Ahorita lo decía doña Leida, lo decía también Anderson un poco, y es que la familia y la adolescencia como tal no son unidades estáticas. Eso para mí es muy importante reconocerlo, y que dependiendo de cómo fluya esa familia, depende la comunicación y la educación sexual para la prevención, ¿sí? En esta prevención es porque la familia está siempre, digamos que, enlazada a todo lo que vivió, a todo lo que estos padres también aprendieron, y el problema aquí es que hay una desorientación, ¿sí? Hay una desorientación acerca de cómo enfrentar la sexualidad. Entonces, no podríamos hablar de una forma tan romántica de pedirle a todos los papás que sean claros, que hagan prevención, que hablen de la sexualidad con tranquilidad, que lo permitan, porque no, digamos que no sabemos cuál es el contexto en el que ellos fueron también educados. Entonces, una invitación para poder, digamos, hablar de una prevención a este tipo de situaciones es también cómo están siendo educados esos padres, y ahí también es el llamado a nivel social y a nivel educativo, ¿cierto? Cómo también se le están ofreciendo a estos padres posibilidades, porque no todos tienen la misma visión, ¿cierto? Y algo que no vaya en contra también de su propio ser, que no vaya en contra de sus propias líneas de vida, hacia dónde se dirigen, pero que sí puedan apuntarle a tener un mínimo nivel de respeto por ese adolescente que está allí y que posiblemente tiene miedos a hablar, ¿cierto? Porque son unas temáticas y una información que ellos no quieren soltar fácilmente a sus padres. ¿Por qué? Porque van a ser juzgados, porque van a ser criticados, o porque van a entrar en un asunto de prohibir digamos, como la vida sexual, y no orientar hacia un autocuidado y a una protección. Yo creo que la prevención directa para el abuso tiene que ir de la mano de una educación a esos papás, y también digamos, una posibilidad de entender la sexualidad como algo transversal del ser humano. Sí, parece muy importante lo que dice Serena con respecto a lo de a ver, que no todas las familias van a tener los ambientes propicios para que se dé esa educación. Además, porque de pronto los papás, ¿cierto? O la mamá y el papá, o la familia, ¿cierto? Porque no tiene que estar pues la familia, o con el tío, vives con el tío, o con la mamá, o con el papá, la familia, todo es una familia. Un niño y la mamá es la familia, un niño y el papá es la familia, ¿cierto? Entender eso muy claro. Entonces, pero a veces ese espacio de la familia, así sean muchos o pocos, o esté el papá, la mamá o no, esas familias, esa diversidad de familias, a veces, por muchas razones, porque no tienen información adecuada, entonces van a hablar, pero ¿de qué van a hablar si de pronto están una cantidad de prejuicios, ¿cierto? Frente a eso, y entonces de pronto la conversación no es fluida, no puede fluir. Entonces ahí César, ¿cómo? A ver, entonces esos chicos, muchos chicos y chicas que no recurren también, la familia es una opción, pero cuando no se tiene la familia, hablemosle a esos chicos, a esos adolescentes de hoy que están en sexto, séptimo, bueno, que nos escuchen, séptimo, noveno, 11, porque no sabemos incluso pues no sabemos pues hasta dónde puede trascender el abuso, sabemos que puede trascender mucho. ¿Qué hacen ellos para protegerse, cierto? ¿Cómo podríamos crear otras situaciones que puedan a ellos, digamos, información o para ellos protegerse? Digamos, ¿qué les queda a ellos cuando de pronto en la familia no sea el ambiente propicio? ¿Qué pueden hacer ellos, César? Bueno, sobre todo nos tenemos que capacitar, ¿cierto? Cualquiera que nos consideremos cuidadores o educadores de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos que conocer al máximo las personas que nos rodean a nosotros y que rodean a toda esta población que consideramos vulnerable. Hay que hablar de eso, ¿cierto? Hay que hablar con los niños, hay que brindarles confianza, hay que estar pendiente de las salidas de ellos, enseñarle a su hijo que no hay secretos buenos o malos, ¿cierto? Mejorar los canales de comunicación, supervisar las páginas web y enseñarles las rutas de atención en caso de a quién puedo acudir, cuáles son las personas plausibles, a quiénes son las personas en las que en realidad puedo confiar, ¿cierto?
cómo proceder en algún caso de un presunto abuso o de sospecha, que para muchas personas no es clara la ruta de atención y qué es lo que se debe hacer. Que es más, aún pasado el tiempo, todavía se debe denunciar y se debe de iniciar un proceso. No sé si de pronto tengan claro cómo es la ruta de atención, si quieres se las puedo No, mencionar. claro que sí, César, muy importante para que sepan ellos, los niños, pues, o sea, los jóvenes, los adolescentes en este momento de nuestra institución, sepan que tienen una ruta, un acompañamiento de la institución, en ese sentido, sí, César, o de las rutas. ¿Qué podríamos decirles en respecto a eso? La institución, claro, a ellos, por ejemplo, allá que no tienen, digamos, que no pueden conversar o no conversan con el papá o con la mamá o con quien vive con ellos, pero puede buscar, si siente alguna situación, puede buscar la institución. César, tenemos eso Claro, claro para aquellos que nos están viendo y que lo tengan claro. es buscar una persona en la que confíen, ¿cierto? Puede ser cualquier integrante de la institución, un profesor, un coordinador, la rectora, se pueden contactar con nosotros, pueden llamar a la línea 123, de ahí les hacen el contacto directo, pueden comunicarse con la Fiscalía, Policía de Infancia y Adolescencia, puede marcar al 141, que es la línea del ICBF, ¿cierto? Lo que van a hacer, o pueden dirigirse inmediatamente a la IPS. Lo que hace la IPS cuando llegan con el niño o adolescente es que llama al 123. El 123 remite la llamada a la Fiscalía, CTI o SIJIN. Designan un fiscal y el fiscal crea una noticia criminal, lo que se llama un SPOA, un número todo largo que contiene fecha, número de cédula y otro. Designan a un investigador judicial se dirige allá al hospital, toma el material probatorio, recibe el caso y pone en cadena de custodio todo lo que pueda servir para la investigación, ¿cierto? Es muy importante en el caso de los padres o madres que cuando identifiquen un presunto abuso, tal cual se dirijan al hospital. No las van a cambiar, no las van a dañar, no les van a lavar la ropa, sino tal cual deben ir allá para iniciar el proceso. Ya lo que haría el hospital, la clínica donde llegan, es la recepción inmediata, y ahí pasan a una valoración clínica, después toman pruebas diagnósticas y hacen una profilaxis para el tema de prevención de infecciones de transmisión sexual, también para VIH, le dan un anticonceptivo de emergencia, luego le hacen una intervención en salud mental, luego le hacen los seguimientos clínicos, lo derivan a otros los profesionales según la necesidad del caso y le hacen un seguimiento. Eso sería como la ruta completa. Entonces muchas veces obviamos todo eso y es importantísimo que se haga lo más pronto posible por el tema del desarrollo de enfermedades de transmisión sexual o un embarazo. Claro que sí. Este aspecto que nos dice César es muy importante tenerlo en cuenta. Miren, hay una ruta para hacer eso y hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerlo. Pero además, y ahí esto muy importante, y ahí viene un poco como una pregunta en la que yo les pediría, pues, qué piensan de ello quien quiera exponer sobre ese caso. Bueno, resulta que también hay ciertas investigaciones, esa investigación de las que le hablaba ahora, también nos dice de que es muy poco, o sea, si bien se hace esa investigación, ya cuando se llega a eso es decir, no es probable, hay que hacer la denuncia, claro que sí, hay que hacerle seguimiento a esa denuncia, pero también es mientras eso pasa, ¿cierto? ¿Qué se hace en la casa? O sea, ¿qué se hace con esa persona que es la víctima y el victimario que está cerca? Es decir, porque a veces hacen en la familia, o lo disimulan, entonces lo disimulan. Es decir, la familia, ¿qué debe hacer en ese momento? ¿Qué debe hacer? O sea, además de encontrar pues en las instituciones, buscar el psicólogo, desde luego buscarnos a nosotros para crearles el acompañamiento con el psicólogo, muy importante, pero también uno dice, es que a un niño que tiene esa situación o una niña, también es importante que en las estadísticas nos dicen que más o menos el 56% las víctimas son mujeres y el 44% son hombres. Miremos que también no creamos que solamente de ese lado, y tanto por hombres como por mujeres. O sea, hay una heterogeneidad pues allí, tanto en la víctima como en el victimario.
Entonces, ¿qué podemos hacer desde las familias para proteger a esa persona que fue abusada o para restablecer lazos? No sé, Elena. Yo te escuchaba, Luis Carlos, y inmediatamente se me vino a mi mente varias cosas que me parece importante tener en cuenta, sobre todo porque, bueno, dos. La primera es que tenemos muy estigmatizado que el abuso sexual es en su mayoría para mujeres, ¿sí? O que pasa más con las mujeres y a veces dejamos a los hombres como ahí a un ladito. Y también esto es para los chicos que están escuchando y que están observando como este conversatorio, es que a ellos también les pasa, ¿sí? También les pasa y solo que de pronto les da mucha más pena nombrarlo, les da más pena nombrarlo porque eso tiene que ver con todo un historial, con situaciones de, digamos, culturales de los hombres, ¿cierto? De que el hombre no es abusado, que el hombre disfruta siempre, de que no hace daño, o sea, que entiendan que también pasan por eso, porque la violencia, y ahí voy con el segundo punto, y es que el abuso sexual no es necesariamente agresivo y hostil. No sé si César ahí me complementa, ¿cierto? Y es que las personas, digamos que en su mayoría, niños o niñas, adolescentes, hombres o mujeres, pueden llegar a vivir o estar pasando por una experiencia de abuso sin darse cuenta, o sea, sin nombrarlo así, sin poder categorizarlo, porque empiezan a experimentar algún tipo de placer o porque lo están sustituyendo por una necesidad de afecto, una necesidad de compañía, como una confirmación de que son importantes para alguien. Entonces permiten que pasen ciertas situaciones y ahí es donde se genera un asunto de culpa, que hace que les dé pena nombrarlo a sus padres, a su familia directa o en el colegio, ¿cierto? ¿Cómo nombrar esto si estoy cargado de una culpa y no soy capaz de nombrarlo? Entonces, que puedan entender que hay muchas variaciones del abuso sexual, del maltrato que va en este punto y que lo puedan nombrar, porque digamos, ese tipo de situaciones pasan también mucho dentro de la familia. Entonces, ahí entramos en un juego, en una contradicción, no sé si lo conversamos, frente a esa familia como protectora, pero que también cuando la familia es la que está generando este ambiente, ¿qué pasa, cierto? Que estos chicos, ¿qué puedan hacer? ¿O dónde puedan recurrir? Que no vayan a ser juzgados y que puedan nombrar este tipo de situaciones. Creo que es muy importante nombrarlo y validarlo desde allí para que sepan cómo acceder a esa situación, porque cuando se hace la ruta, digamos, dentro de lo normal, ¿cierto? Que se puede hacer la denuncia, que se puede hacer lo que nombraba ahorita César dentro de la ruta. Y lo que pregunta Luis Carlos, ¿qué hacer mientras tanto? También preguntarnos qué hacer con aquellos que no lo pueden nombrar o que les da miedo nombrarlo o que ni siquiera saben que están siendo abusados, ¿cierto? Porque se sienten culpables por lo que está pasando. Sí, claro, Anderson. Vale. No, Luis, y yo quería hablarte un poquito de eso, es que pues a mí personalmente doy gracias a la vida, pues nunca me tocó un abuso sexual ni nada, ni conozco casos pues cercanos de amigos o familiares que les haya pasado alguna vez, pero yo sí he visto de pronto en medio de las conferencias, en algún documental por ahí vi que eso es muy común, que el abuso sexual en la infancia es demasiado común, y entonces callar eso, dejarse eso ahí adentro sin expresárselo a nadie, eso con el tiempo se reflejaba en la persona como una enfermedad o simplemente como un trauma. Son limitaciones que no lo van a dejar avanzar en cualquier cosa que vaya a hacer en la vida. Entonces, a los jóvenes que estén escuchando, pues simplemente les digo que si alguna vez abusan de usted sexualmente, no les dé miedo, ni pena, ni como dice ella, culpa, callar eso, hay que expresarlo porque con el tiempo eso pues, se va a ver reflejado en su vida y va a ser peor. Claro que sí. Muchas gracias, Anderson. Bueno, realmente la cantidad de temas que surgen aquí es impresionante y esto pues daría pues para una conversación pues de todo el día de todos los temas que surgen acá. Aquí hay uno muy importante y es el de, ¿cierto? De la confianza, ¿no? De la confianza, a veces no encuentran una persona a quien confiarle, ¿cierto?
Y muchas personas pueden pasar por eso, ¿cierto? No tienen en su núcleo familiar a alguien a quien contarle. Y por eso siempre, digamos, nosotros como coordinadores, ¿cierto? Directivos docentes o docentes, muchas veces decimos, hey, sí, tranquilo, me puede contar, pues, o pues puede contar lo que, si se siente mal, venga, yo busco, no que me cuente, sino que yo busco y yo sé quién me puede ayudar. Entiendan eso siempre, ¿cierto? Que pueden recurrir a nosotros, no porque nos van a contar, ¿cierto? A un docente, a un coordinador, a una madre, familia, ¿cierto? Por decir a una persona de la institución, no es que le vaya a contar todo a esa persona, pero nosotros los podemos encauzar, los llevamos, digamos, al acompañamiento de un psicólogo y también le podemos ayudar con respecto a la ruta a hacer. Entonces, ese elemento de la confianza, a ver, ¿por qué no tenemos confianza? ¿Cierto? O sea, esos miedos que los jóvenes surgen, que tienen los jóvenes, los adolescentes también. A veces le pasa algo a un joven, a un adolescente y cree que es que eso solo le está pasando a él. Cree que es el único en el mundo que le está pasando a eso. Frente a muchos temas de los jóvenes, a veces eso ocurre, ¿cierto? Que el joven, que esto, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Qué hago? ¿Mi vida? ¿Qué hago? Y cree que es que a él le está pasando y eso lo lleva a una mayor angustia. Pero el saber, desafortunadamente aquí en esto del abuso, saber que es que no es el único. O sea, miren lo que decíamos ahora en la cifra, el 12% de los estudiantes de Caldas en un momento determinado decían, de ese muy 11, decían haber tenido esa situación de abuso. O sea, estamos hablando de 120 de 1000 personas. O sea, bueno, ahí surgen también otras preguntas. En términos a la confianza, ¿por qué no se da la confianza? Y lo otro para César y para Elena, pero también a doña Leida, para que de pronto en cualquiera de estos temas nos participe. Uno, lo de la confianza, ¿cierto? ¿Por qué no se da esa confianza? Y segundo, bueno, puede suceder también que en una familia haya alguien, una persona que en un momento determinado haya intentado hacer algo por digamos, no hay un control y puede que esa persona sea, si hay un carácter de la persona que iba a ser víctima, sea un carácter claro del niño o la niña que dice, lo pone en su sitio, puede que eso no se repita. Existe esa posibilidad. Si ese niño está educado o si la familia está preparada para eso, esa persona puede que diciéndolo y ser fuerte el carácter y ser determinante, eso impida posiblemente que esa persona ya no lo vuelva a hacer, porque de pronto fue en un momento determinado. Eso es posible que suceda. Yo hago esa pregunta también, que me parece importante tenerla en cuenta aquí, porque entonces de pronto a veces tenemos un núcleo familiar, miren, un núcleo familiar donde pasó eso y de pronto donde pasó algo, un intento de algo, por decir algo, ¿sí? César, ¿qué nos podría decir al respecto? En la familia, ¿qué puede pasar allí en la familia con una situación de esas? Bueno, yo quiero hacerle la invitación al tema de primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Con esto daré respuesta a las anteriores inquietudes, ¿cierto? Al tema de la confianza y qué hacer cuando sucede algo al interior del grupo familiar o cuando alguien llega y expone su caso, ¿cierto? Los primeros auxilios psicológicos nos enseñan, o de los primeros pasos es escuchar, y no somos buenos escuchando, y eso genera que se corte la comunicación, ¿cierto? No juzgar, no dudar de lo que nos están diciendo. Todo eso forma parte de la escucha. Me explico. Yo llego donde Luis Carlos y le digo, Luis Carlos, imagínate que me fui para Cartagena y pasó esto. Entonces llega Luis Carlos y me dice, sí, yo he ido 3 veces con mi familia, y Luis Carlos termina hablando de él. Esto como un ejemplo coloquial de todos los días que no sabemos escuchar, ¿cierto? Y no lo vamos a aprender en una semana. Esto es todo un tema de una vida, pero es ponernos es tratar de generar empatía con el otro, tratar de entender qué hay en su discurso. En el discurso está implícito la queja, la demanda, qué nos quiere decir. En la medida que escuchemos a los otros, podremos conocer un poco más de ellos y generaremos esos vínculos. Muchas veces solamente necesitan que nos escuchen, no que les demos nuestros consejos, lo que pensamos, ¿cierto? Y quería hacerles una aclaración, devolviéndome un poquito. El abuso sexual también se da sin contacto físico,
Ajá. está la exposición a material pornográfico, están los comentarios obscenos que nos hacen, y eso como sociedad aún no nos parece que sea para tanto, no nos parece que sea para un denuncio. Ok. Ahí. Ok, César está tocando ahí un tema muy importante, ¿cierto? Y es cómo esas, digamos, formas también del abuso, ¿cierto? A veces pueden ser muy leves, ¿cierto? Los pasamos por alto. Y cuando de pronto hay esas leves, lo decía ahora, de la me parece cuando hablaba de la mirada, ¿cierto? Cuando tú empiezas a ver una mirada que es así, ¿cierto? Que tiende, entonces ahí mismo ahí tiene que ser ese carácter de la persona para frenar eso, ¿no? Y y bueno, o sea, esa necesidad y saber que es la posibilidad de buscar a alguien de confianza para que lo ayude. ¿Yo qué hago, cierto? Siempre tener esa posibilidad y en las instituciones sabemos que tienen esa posibilidad. Doña Leida. Bueno, yo creo que como decía Elena, eso se da en los hombres y en las mujeres, pero también los jóvenes y los papás tenemos que tener en cuenta que también se da en todos los niveles económicos. Esto se ve en todas las sociedades. No solamente se ve en los estratos 1 y 2, también esto se ve en los estratos 3, 4, 5 y 6. Entonces todas las comunidades estamos expuestas a esto, todos nuestros hijos están expuestos. Y yo digo que los hijos se callan es porque nosotros dudamos. Y como dice César, no sabemos escuchar. A veces tenemos tantas cosas en la cabeza que ellos quieren expresarlo y no hay esas maneras. Y se los digo porque a mí han acudido jóvenes, han acudido a mí a contarme muchas cosas, a decirme es que mi mamá, mi papá no me escucha, quiero un consejo, necesito un consejo, ¿qué puedo hacer? Entonces, es como dar esa confianza. Yo creo que esa es la palabra clave acá, la confianza. Y saber escuchar y tener esos medios propicios de comunicación para con ellos. Ok, muchísimas gracias, doña Leida. Una palabra fundamental que nos habla, la confianza. Ahora, también Elena, en un preámbulo, ¿cierto?, a esta conversación, nos hablaba de que era importante poner el respeto en la mesa, que algo que parece como tan sencillo, o pues, el respeto, un valor, el respeto, pero es que precisamente el respeto, ¿cierto? Cierto, es un valor fundamental que en todas las dimensiones, ¿cierto? El saber de respetar al otro, de respetar ese principio, es muy importante, de respetar al otro en su integridad. Y también hablamos un poco del autocuidado, ¿cierto? Del cuidado, de reconocer el cuerpo, el propio cuerpo, ¿cierto? Y del cuidado con uno y el cuidado con el otro, ¿cierto? Que ahí es importante eso de la intimidad. O sea, a veces hablamos también, porque ya vamos pues como concluyendo, una pregunta así para finalizar, porque la idea es que el programa no va, pues para que no te para la dirección del grupo. Entonces, hay está diciendo bueno, del cuidado del cuerpo, del cuidado de sí mismo, ¿cierto? La intimidad. Ese elemento es el derecho a la intimidad. Yo creo que ese elemento es muy importante, ¿cierto? O sea, el niño se está arreglando, ¿sí? Se está bañando, déjelo que se bañe. La niña se está peinando, arreglando en su cuarto, déjela. No sé, ¿cómo podemos aumentar explorar un poco o extender un poco este concepto de la intimidad, del respeto a la intimidad, que yo creo que hace parte también o sea, de un principio para el respeto o el respeto al desarrollo del otro y desde luego a la prevención del abuso sexual? ¿Podemos ampliar un poquito este aspecto de la intimidad, Elena y César, un poco sobre el derecho a la intimidad allí en esta relación que estamos planteando? Bueno, yo lo miro cuando hablas del respeto a la intimidad, es el respeto también a mi propio cuerpo, ¿cierto? Es el respeto a mi intimidad y respeto también a la intimidad del otro. Es un poco más nombrándolo como una libertad dentro de lo sexual, ¿cierto? Una libertad
para esa capacidad de escoger también con quién estar, a quién amar, digamos, qué es lo que a mí me satisface, cómo puedo yo tener con tranquilidad y disfrutar de mi propia sexualidad y de mi propio cuerpo, evitando riesgos, evitando dolores y cuidándome. ¿Cómo puedo hacer eso? Porque cuando yo entro en contacto con otro y digamos que rompo esa intimidad, rompo eso que el otro tiene, ahí es donde comienza el maltrato sexual, ahí es donde comenzaríamos a hablar de una violencia, estar pasando por encima de la intimidad del otro, ¿cierto? Desde lo más mínimo. Ahorita César lo nombró muy claro que lo quiero rescatar y es que es desde el nombrar, desde el discurso, inclusive las parejas, los chicos que son novios de 13, 14 años y desde el trato, la forma como el uno le habla al otro o la forma como a ver, en términos muy coloquiales, como ese de morbosear, ¿sí? Eso que hace que el otro se sienta mal con su cuerpo, que no respeta como su propio cuidado. Entonces, como tener mucho respeto sobre esa situación y sobre todo porque cuando pasa algo más con este tipo de violencias, eso se convierte en un secreto también. Y ese secreto se convierte también en algo íntimo. Y ese secreto que depende específicamente de la falta de confianza y apoyo que la persona como que experimenta con los demás miembros de su familia, ¿sí? Como unos temores a que si cuento me puedan maltratar, pueda ser agredida inclusive sexualmente, pueda agravarse a alguien por una enfermedad, entonces se va quedando en un secreto de eso que me pasa, lo voy convirtiendo también en algo íntimo mío y lo voy guardando ahí porque no quiero hacerle daño al otro, porque no quiero que nada pase, porque no quiero que esto se aumente. Entonces entra en un juego ese cuidado en mi propio cuerpo, en mi satisfacción también y el cuidado también del otro, que entra a generar, yo creo que esto sería para otro conversatorio más largo. Sí, bueno, ok, muchas gracias, Elena. Bueno, yo creo que ya para ir concluyendo, yo les voy a, bueno, ahí resaltaba Elena un aspecto muy importante, uno, el cuidado de la intimidad, ¿cierto? La intimidad, que a veces es tan difícil en casas de pronto donde todos viven, de pronto viven muy cerca todos, y entonces ahí no está el cuarto para él, ¿cierto? Para ella, ¿cierto? Entonces es un poco difícil eso. Y entonces ya y ahí le doy la palabra a César, después de César le doy la palabra a cada uno para que nos despidamos y demos también unas palabras como a las personas que nos están escuchando sobre la prevención, muy importante, unas palabras pues como finales. Le doy la palabra a César sobre el tema que estamos hablando y desde luego pasamos ya agradeciéndoles a ustedes esta invitación, aceptar esta invitación y la verdad tanto este como el tema de la sexualidad, yo pienso que son temas muy importantes que ojalá, yo pienso que son fundamentales en la educación y que debemos de tener muchos más conversatorios. Bueno, espero poderlos tener en otra oportunidad para que sigamos hablando de otros temas muy relacionados con este y que desde luego pueden ayudar a formar en las personas un espíritu de cuidado de su cuerpo y del cuerpo de los demás. César, tienes la palabra. Sí, quería hacer alusión al tema de la revictimización, ¿cierto? Si la madre con la estudiante que no sabe qué hacer se acerca a Luis Carlos no tiene que escuchar toda la historia, ¿cierto? La madre le dice, creo que pasó esto, dirijámonos de una al centro de salud. En el centro de salud no hay que contarle la historia al vigilante, ellos ya saben, lo llamaron código fucsia y entra directo, pero no hay que preguntarle al tío, a la vecina, decirle al profesor, al rector, al coordinador y a todos. No hay que escucharle y contarle la historia a cada una de las personas, eso es revictimización. Nos dirigimos de una al centro de salud, al hospital o a la fiscalía. No nos tienen que contar la historia a todos, eso es revictimización. Eso es muy importante. Me gustaría decir lo del código fucsia, ampliar un poquito eso, qué tan importante. César, lo del código fucsia, que lo tengan bien claro cómo funciona y para un niño, una niña, etcétera, un padre de familia. Ok, entiendo que el código fucsia fue una creación de Metrosalud, ¿cierto? Sí, Nombraron sí, eso sí. para estandarizar, ¿cierto? Llamar qué es código fucsia y un protocolo. Entonces tú llegas y ya todos saben qué es. Eso creo ya está a nivel de Medellín y Antioquia, Claro que sí. ¿cierto? Sí. Entonces le dicen un código
y como hay códigos para otras situaciones, ¿cierto? Pero entonces ya está implícito todo el protocolo. Entonces yo digo un código fucsia y no tengo que decir absolutamente nada más. Sí. A Eso propósito, como para fin de nombrar un abuso. claro que sí, a propósito de eso, bueno, es código fucsia, llega a las entidades hospitalarias, etcétera, y ya sabe que no tiene que contar, sino que ya sabe directamente. También es importante que veamos en familia, se han sacado muchos, digamos, muchos videos cortos sobre la prevención, etcétera. Yo no quise ponerlos acá porque la verdad nos ampliaría mucho el programa, pero una cantidad sobre eso, sobre el código fucsia, sobre una cantidad de la prevención, que nos alargaría mucho, pero muy bueno que los busquen y de pronto si enviamos un documento se los vamos a dejar allí algunas líneas para que lo vean en familia, porque también eso verlo solo no, es verlo en familia, me parece muy importante. Bueno, entonces doña Leida, ya para despedirnos y una vez unas palabras en relación con la prevención del abuso para quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, muchas gracias por invitarme a este conversatorio, me parece sumamente importante. Yo espero que muchos de mis papás lo puedan ver, que puedan tener las rutas de apoyo, que estén ahí muy pendientes. Y un consejo que les doy, abran su corazón a sus hijos, abran su corazón, escúchenlos por favor, escúchenlos que ellos nos necesitan y tienen muchas cosas para decirnos. Entonces esa es mi invitación y aquí voy a estar para lo que me necesiten, que Dios me los bendiga mucho. Doña Leida, te agradezco muchísimo tu presencia y seguro que vamos a seguir contando contigo. Anderson. Bueno, Luis, muchas gracias por haberme invitado. Pero tengo una pregunta, ¿el conversatorio solo era para hablar de la prevención del abuso sexual o para hablar en general de la sexualidad? No, lo que pasa es que hablar un poco de la relación que tiene el abuso sexual con la educación sexual, ¿sí? Porque no nos da, la idea estaba más o menos como para este tiempo, entonces, pero desde luego aquí van a surgir muchas otras inquietudes que podemos desarrollarlas en conversatorios posteriores. Yo me comprometo a avanzar en conversatorios de este tipo que podemos seguir dando pues a la comunidad educativa, ya sea con los invitados que tenemos hoy y igualmente también con otros invitados. Sí, Anderson. Ah, bueno, no, pues si se da otro espacio, pues hablamos de otros temas, pero pues para mí el mayor problema es, como dije ahorita, la censura. Censurar tanto lo que hay que hablar al grano. Pues yo, por ejemplo, los de la generación mía, el consejo que les daría para que no, para que se prevengan, es lo que le ha pasado a muchos amigos míos. Yo tengo por ahí 5 personas conocidas, cercanas, que han tenido hijos a la edad que no era. Y la verdad eso es por culpa de que, no, que es que eso adentro se siente muy bueno. Dicen así, no, es que adentro se siente muy bueno o sea, no captan de eso, que eso les puede perjudicar en el futuro. Y en estos momentos, pues esa gente pues, está esclava al trabajo y por culpa de tener los hijos a tan temprana edad. Y yo creo que esa censura pues, es la que nos ha matado. Entonces, del tema de la prevención, que tomen mucho los consejos de los profesionales y que no se queden callados. Claro, Anderson habla de algo que es muy importante y desde luego es, mire, la educación sexual, es decir, entender, reconocer nuestro cuerpo, no podemos hablar no puede convertirse en tabú algo que hace parte de nuestro cuerpo, hablar del pene, hablar de la vagina, hablar de estos elementos de parte que son de nuestra constitución. Es decir, que eso no podemos convertirlo en un tabú, tenemos que hablar de esas cosas, ¿cierto? Es importante hablarlas de manera adecuada. Entonces, desde luego ahí Anderson habla, es necesario hablar es necesario hablar de la educación para la sexualidad. Ahí tenemos una cantidad de temas que abordar luego. Claro que sí, Anderson, muchísimas gracias por hacernos esa anotación. Elena, ya para terminar, ¿qué le decimos a los que nos están viendo en este momento? No, yo termino primero agradeciendo a Luis Carlos, a la institución por la invitación y es más, dar una posibilidad de confianza y respeto. Yo me quedo con esas 2 palabras y que puedan generarla en alguna persona y que no se guarden ese secreto, ese dolor y que lo puedan nombrar. Es más esa invitación, que acudan y busquen a alguien que pueda acompañarlos y los pueda escuchar. Ok, muchísimas gracias. César, ¿alguna otra palabra para terminar? Pues desde el proyecto Medellín Me Cuida en Salud Maite,
estamos dispuestos a brindarles el acompañamiento necesario. Si no pueden o quieren salir porque se están cuidando de la pandemia, pues vamos hasta las casas, o lo que tenga que ver con el colegio, con el mayor de los gustos. Ok, César, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena, Anderson, doña Leida y César, por esta participación. La verdad, fue muy placentero tenerlos acá en una conversación tan importante y que desde luego suscita muchas más conversaciones. Entonces, pilas todos a trabajar por la prevención del abuso sexual. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Luego. Hasta luego. Chao. Luego.